los veo bronceados, los veo más morenitos. Gloria al Señor. Amén. Hemos tenido un fin de semana muy bendecido, ¿verdad? Tanto los que fuimos al viaje como los que nos fueron, ¿verdad? Eh, ha sido un fin de semana bendecido porque estamos acá en la iglesia y, y es Dios que nos ha guardado hasta el día de hoy. Amén. Así que en esta noche también quiero dar la bienvenida a mi hermano José Wilfredo Turcios Pacheco, mi hermano en carne y también en Cristo. Ponte de pie para que te conozcan. Muy bien, bienvenido a este lugar. Así que ya están conociendo más la familia, ¿verdad? Porque algunos, ¿quién lo conocía a él? ¿Quién no lo conocía, mejor dicho? ¿Verdad? Varios no lo conocían. Pues él es el que sigue después de él, es el quinto de los hijos. Yo soy el cuarto. Luis Miguel, el que conocieron, es el último. María es la segunda, la que conocieron allá también, es la segunda. Y mi hermana Sonia es la mayor que vive en Mérida y ha estado acá también, ¿verdad? Entonces van conociendo la familia. Yo creo que el único que no conoce todavía es a mi hermano Pedro, ¿verdad? Que es mi hermano mayor. Somos 4 varones y dos hembras. 6 hijos que el Señor le permitió a mi papá, a mi mamá procrear, ¿verdad? Entonces, siempre mi deseo fue también tener hijos, bastantes hijos. Yo dije, mis padres tuvieron 6, yo hubiese querido tener 7, por lo menos. Cuando yo le dije eso a la hermana Glenn, se asustó. Aleluya. Gloria al Señor. Pero fíjense que el Señor me ha dado más de 7 hijos. Más, muchas hijas, muchos hijos en la fe. Amén. Muchos hijos, muchas hijas. Gracias a Dios que nos ha permitido engendrar por la palabra, por el Evangelio de Cristo. Amén. Y tengo muchas madres también, padres espirituales en la fe en Cristo Jesús. Porque Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Amén. Son aquellos que oyen y guardan mi palabra, ¿verdad? Son aquellos que reciben al Señor Jesús. Ellos se constituyen hijos de Dios y también en el pueblo del Señor se constituyen padres, madres, hijos, hijas, ¿verdad? Y somos una familia en Cristo. Amén. Qué bonito eso. Muy bien, en esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que mientras lo meditaba, el Espíritu ministraba mi corazón porque me identifico mucho y, y creo que usted también se va a poder identificar. Amén. Vamos a la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 5. Aleluya. Vamos a meditar en estos textos y otros textos más de la Biblia. Y mientras usted está buscando, pues, el versículo que vamos a leer, o los textos, siempre animarnos a que sigamos orando por los hermanos que están estorbados de salud, a nuestra hermana Alfredo y Diana que están ahora mismo experimentando qué es ser padre, qué es ser madre, y todos aquellos que hacen falta. Gloria al Señor. Hermana Conchita, correcto. Hermana Tita, la hermana Juan, ¿verdad? Brenda y José, que también acaba de dar a luz. Brenda, gracias a Dios, ya salió bien, ¿verdad? Pudo sobrevivir porque tuvo un proceso bastante fuerte, difícil, pero todo está bien, bajo control. Ven así, parte de nuestra hermana Amanda también, ¿verdad?
Ah, también, correcto, el cuñado. Muy bien, vamos a leer Segunda de Corintios 12:5. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en qué, en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en qué? En mil debilidades. ¿Para qué? Para que repose, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Diga conmigo el propósito de las debilidades. Pueden sentarse. Tanto en el versículo 5, el versículo 9, 8, habla acerca de las debilidades. Si nosotros lo leemos en varios pasajes de las Escrituras, especialmente, por supuesto, en las epístolas del apóstol Pablo, vamos a ver que él menciona muchas veces la palabra debilidad o debilidades, dando a entender que Pablo era un hombre con muchas debilidades. Cualquiera podría decir que uno de los hombres más ungidos de la Biblia está reconociendo, está testificando y expresando, y no se avergüence de decir que era un hombre sumamente débil. Cualquiera de nosotros podría decir, pero bueno, el hombre más ungido, imagínese si usted hubiera conocido al apóstol Pablo y cómo este hombre, porque era tanta la necesidad que en su humanidad no podía estar en diferentes lugares, como muchas veces nos pasa como predicadores, quisiéramos estar en muchos lugares a la misma vez, pero mientras estemos en este cuerpo vamos a estar limitados. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él estaba limitado en nuestro cuerpo, se debilitaba, se cansaba, tenía que alimentarse, tenía que hidratarse, tenía que llevar una vida de acuerdo a las necesidades que normalmente tenemos como seres humanos, como este cuerpo tiene. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo era tanta la necesidad que con sus manteles, con sus trapos, que podemos decir así, con sus cosas, sus payitas, ¿verdad? Mandaba a los hogares, a las personas, y estas personas le ponían los mantos, le ponían estos instrumentos que Dios usaba, y eran ungidos, y eran sanadas la gente, los demonios huían. Entonces era tanta la necesidad y veíamos con qué autoridad, con qué poder, cuántas maravillas, cuántas proezas el Señor hacía con ella a través de él. Y mucha gente y multitud era bendecida. De generación en generación hemos sido bendecidos por este hombre. Y cualquiera podría decir, ese era un hombre, porque la Biblia dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre con armas a diestra y a siniestra, era un hombre preparado en todos los sentidos. Y cualquiera puede decir, era el hombre más fuerte espiritualmente, pero este hombre, el más fuerte espiritualmente que tenemos como ejemplo, él reconoce que era sumamente débil. Aleluya. Él reconocía sus debilidades y nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades, identificar nuestras debilidades y cómo tratar con nuestras debilidades y sobre todo cuál es el propósito de nuestras debilidades. Porque quizás muchas veces usted se siente frustrado, se siente
impotente ante muchas circunstancias que quisieras cambiar, pero no las puedes cambiar. ¿Estás de acuerdo? Hay muchas circunstancias, muchas situaciones que se presenten en la vida y somos tan débiles, somos tan frágiles que no podemos hacer nada. Y a veces nosotros nos preguntamos el por qué, cuál es la razón de tal o cual cosa. La pregunta sería, ¿cuál es el propósito de tales cosas? Y de eso quiero hablarles en esta noche, el propósito de las debilidades. Y cuando estamos hablando de propósito, estamos hablando la intención o el deseo de hacer algo o no hacer nada, o el objetivo que se logra o que se busca para conseguirlo, o un asunto que hay que tratar, una materia que hay que tratar. Dios tiene el deseo, Dios tiene la intención, Dios tiene el objetivo de conseguir algo, de tratar algo en nuestra vida, para poder Él manifestarse. Y Dios permite, por ahí decía un predicador que me gusta mucho su mensaje, y decía, benditas debilidades. Benditas debilidades. Y a veces esas debilidades son las que a nosotros nos causan quizás frustración. Y la Biblia es tan clara que este hombre, el más ungido de los apóstoles, el que Dios más usó para ganar almas, para predicar el evangelio de Cristo, está diciendo que él es débil, está confesando que él es sumamente débil, sumamente frágil. Por eso es que leyendo la Biblia vemos que en el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como la nuestra, sino que oró fervientemente y no llovió, y luego oró y volvió a llover. O sea que estamos hablando de gente de las más ungidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero eran personas igual que usted y yo, con muchas debilidades. Amén. Entonces, ¿por qué Dios permite muchas debilidades en nosotros? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué objetivo quiere alcanzar Dios con nosotros? ¿Qué quiere Dios tratar con nosotros? ¿Cuál es la intención de Dios de que tengamos debilidades? Porque todos los que estamos aquí tenemos debilidades. ¿Está de acuerdo? Quizás usted se sienta bien fuerte en esta área, pero por la otra área, usted es frágil, es débil. Quizás en esta área que usted es débil, pero otro se siente que es fuerte. De modo que todos tenemos áreas débiles. Amén. No más que a veces parecemos que somos fuertes, ¿verdad? Usted podría decir, no, el pastor es fuerte, el pastor. No, si quiere cuán débil soy. Usted se podría, si usted supiera cuán débil soy, entonces diría, no, yo soy más fuerte que el pastor. Aleluya. Porque por mucha posición que tengamos, sean espirituales, sean terrenales, todos en una área es débil. Por eso es que no nos conviene criticarnos unos a otros, señalarnos unos a otros, murmurar unos contra otros, hablar contra... No nos conviene, porque en lo que tú estás señalando a otros, tú estás diciendo que tú eres más fuerte, que tú no puedes errar, que no te puedes equivocar en esa área, que aquel se equivocó. Pero si no te puedes equivocar, o no te estás equivocando en esa área, en otras áreas también te estás equivocando. Quizás nadie conozca tu debilidad. Aleluya. Porque muchos podrían decir, la debilidad de muchos es el alcohol. Un ejemplo, ¿cuántas personas quieren dejar eso y no pueden? O el tabaco, aún dentro de la iglesia hay gente que quiere dejar eso es debilidad. Y cualquiera puede decir que no puede dejar eso. O cualquier área de la vida de alguien. Siempre es frágil, siempre.
Amén. Y Dios nos conoce y Satanás también nos conoce. Tenemos que conocernos nosotros también. Pero la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios que este hombre tan ungido fuera tan débil a la vez? ¿Cuál es el propósito de Dios para con usted y conmigo que permite muchas áreas débiles? Todos estamos luchando. Todos tenemos un aguijón. Todos en la Biblia lo encontramos. Todos tenemos un aguijón. Tenemos una área débil vulnerable. Que muchas veces Dios le permite al diablo, a su demonio, que te dé ahí. Y por eso muchas veces decimos, Dios, ven aquí. Dios, otra vez aquí. El diablo sabe pegar. Pero el Señor sabe tratar con cada uno de nosotros, porque algo bueno quiere sacar de ahí, un propósito tiene. Por eso vemos que Dios usa hasta el diablo para cumplir su propósito. ¿Cómo es que Dios permite al diablo que abofetee al hombre más ungido? Por eso que muchas veces decimos, por ahí escuchamos, no, al ungido de Jehová nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar. Si aún a Cristo lo llegó a tocar la mujer de flujo de sangre. Y no van a tocar a un hombre mortal, por muy ungido que esté. Si Dios lo permite, si lo permitió a Satanás que tocara a Job, también lo va a permitir que lo toque a usted. Aleluya. Pero muchos dicen, no, así me puede tocar. No, ¿cómo que nada? Si Dios lo permite, sí. Por eso es que Jesús le dijo a Satanás, a tu Dios adorarás y a él servirás. Y Satanás es un instrumento de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? Diga conmigo, revelar nuestra humana naturaleza. Ese es el primer propósito. Revelar nuestra humana naturaleza. Como humanos tenemos debilidades, somos frágiles, somos impotentes ante muchas circunstancias, somos imperfectos, tenemos errores, tenemos defectos. Entonces Dios permite la debilidad para revelar nuestra humana naturaleza. ¿De acuerdo? Por revelar. Pablo decía, el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Qué guerra tenía él dentro de sí mismo? Y la guerra más fuerte, la batalla más grande que peleamos, no son externas, son internas. Con nuestra humana naturaleza. Porque de ahí salen los malos pensamientos, de ahí sale todo. Entonces, Pablo se da cuenta de su propia naturaleza, al sentirse débil, al sentirse frágil, al sentirse necesitado, al sentirse en situaciones que sabía que él no podía hacer porque humanamente está limitado. Por eso dice el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, oiga, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. O sea que Pablo tenía debilidades, tenía afrentas, tenía necesidades, era perseguido y tenía angustia. Y él está hablando algunas de las cosas que él sentía y experimentaba en su humana naturaleza. Muchas veces estaba débil, estaba cansado, muchas veces estaba triste, se sentía impotente ante muchas circunstancias.
Entonces, la debilidad que Dios permite es para revelar nuestra humana naturaleza. ¿De acuerdo? Nuestra humana naturaleza y poder conocer la naturaleza de Dios. Porque David dijo estas palabras en Salmo 22:6: gusano soy, oprobio de los hombres. O sea que David llegó hasta una atmósfera donde él pudo ver su humanidad y pudo contemplar la naturaleza de Dios. Por eso que esos hombres se sentían gusanos. Por eso que Isaías dijo: ¡ay de mí! Dios, su naturaleza, su humana naturaleza. Y Dios permite las debilidades para revelar de que somos débiles, somos frágiles, que somos miserables en nosotros mismos, que necesitamos una ayuda, necesitamos un socorro, necesitamos un amparo, necesitamos una fuerza mayor para poder enfrentar los desafíos de esta vida. ¿Están de acuerdo? Entonces, para revelar nuestra humana debilidad. Por eso en el Evangelio capítulo 15 de Juan, Jesús le dice a los discípulos: sin mí nada podéis hacer. En pocas palabras, ustedes no son nada sin mí. Polvo nada más, dice la lengua. Somos menos que nada, dijo David. O sea que en nuestra humana naturaleza nos volvemos impotentes porque somos débiles. Por eso los discípulos decían: maestro, ten cuidado de nosotros que perecemos. Sus esfuerzos humanos fueron imposibles para cesar aquella tempestad y traer bonanza. Porque ante tales circunstancias, por eso es que Dios permite muchas cosas. Sea rico, sea pobre, sea la condición que sea de la persona. Todos tienen que enfrentar en algún momento sus debilidades, sus fragilidades, y se van a ver impotentes. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Revelar nuestra humana naturaleza para que nuestros ojos sean levantados al cielo y decir: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo no puedo salir adelante. Yo necesito una ayuda mayor. Entonces usted podría preguntar: ¿y por qué soy tan débil en esta área? Porque Dios quiere revelar tu humana debilidad para que reconozca que sin Él nada eres. Por eso el Salmo 100 dice: reconocer que Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y lo más lindo y pueblo suyo somos y ovejas de su mano. Aleluya. Porque el que se siente fuerte siente hasta que no necesita de Dios. Pero cuando le viene la prueba, cuando le viene la situación que no puede hacer nada a su humana debilidad, es ahí donde puede buscar muchas opciones en esta tierra, pero nada le va a poder ayudar hasta que reconozca que el que reina en los cielos y en la tierra es el Dios de los cielos, dijo Nabucodonosor. Amén. Entonces Pablo está hablando acerca de las debilidades. Él está expresando, se sentía muchas veces necesitado, había necesidad en él, muchas veces débil, frágil, angustiado, desesperado. Aún Jesús dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Entonces revela la naturaleza, nuestra humana naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces ese es uno de los propósitos de las debilidades, revelar de que nuestra naturaleza humana es incapaz de poder enfrentar los desafíos y muchas cosas que solamente con una intervención divina podemos salir adelante. ¿De acuerdo? Segundo, diga conmigo: enseñarnos humildad. Las debilidades
uno de los propósitos es enseñarnos humildad, adquirir humildad. Porque por naturaleza somos soberbios. Todos somos soberbios, todos somos orgullosos. En muchas áreas de nuestra vida somos soberbios, somos orgullosos, altaneros. Y Dios permite la debilidad. Y Dios permite que seas probado en esa debilidad para que aprendas humildad, para que adquieras humildad. Por eso, ¿qué es lo que dice el versículo 7? Lea conmigo y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca de manera. Oye, si ese hombre te estaba revelando que 14 años atrás había tenido una revelación y había ido al tercer cielo, donde se le había podido permitir contemplar cosas inefables que no le fueron dadas a los hombres, poder expresar. No se pueden expresar, como yo lo he dicho acá, no se puede expresar con palabras, ni explicar, ni escribir quién es Dios. Vamos a necesitar una eternidad para poder comprender a plenitud quién es Dios. Entonces, hombre tenía una experiencia gloriosa, él miraba maravillas, él miraba a los muertos resucitar. Entonces dice, para que las revelaciones de la grandeza de Dios y todo lo que Dios me mostrase no me exaltase sobremanera, se me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que yo no me enaltezca. ¿Cuánto muchas veces comienzan humildemente los ministerios? O Dios levanta de la nada a un predicador o a un salmista y lo levanta, pero luego se engrandece, se enaltece. ¿Por qué? Porque Dios los ha prosperado ministerialmente, económicamente y en todos los sentidos. Y ya su corazón se apartó de Dios y los puso en las cosas terrenales de esta tierra, o los puso en el ministerio, los puso en el dinero y los puso en otras cosas. Y se enaltecieron. Y no se mantuvieron humildes. Yo sé que Dios no quiere usar a usted de una manera extraordinaria. Pero ¿por qué no lo está usando de una manera extraordinaria? Porque es peligroso que usted se enaltezca. Porque Dios no le ha dado todo lo que usted ha dicho. Por eso que el proverbista dijo, no me des pobreza porque no voy a hacer que vaya, robe, mate, hurte y haga lo que no tengo que hacer, pero tampoco me des riqueza porque no vaya a hacer que me sacie demasiado y yo diga, ¿quién es Dios si yo lo tengo todo? Y he tenido que ver a muchos que Dios levanta en ministerio, pero así han caído. O comienzan a ser usados. O ya porque saben tocar unas 3, 4 notas en el teclado y saben cantar y decir, wow, hermano, cuando usted canta, la gloria de Dios desciende. Sí, gracias. O cuando usted predica, hermano, y ministra a los enfermos, se sana y ya se van inflando. Y luego está diciendo, no, por mi oración se levantó fulano, por mi oración Dios hizo un milagro en esto, por mi oración. No, y por usted, hermano, no puede ni respirar por usted mismo. Dios te tiene que dar la respiración. Usted no puede mover un dedo por sí mismo, sin Dios no le da la facultad para hacerlo. Porque por Él vivimos, por Él existimos y por Él nos movemos, dice el apóstol Pablo. Por eso que a Él debe ser la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y Dios permite nuestras debilidades, ¿por qué? Para mantenernos humildes. Y no se crea más fuerte que otro. Aleluya. Qué silencio, parece que el espíritu se les quedó en suspenso ahorita. Pablo era soberbio como ninguno en su época. ¿Ah? Pero camino a Damasco, una gran luz resplandeció.
lo rodeó. Y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, asustado, el orgulloso. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mire cómo cambió la actitud de Saulo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dime aquí estoy. ¿Qué? Estaba en la tierra, comiendo tierra. Estaba postrado, porque el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Pero el que se humilla, Dios lo va a levantar. Aleluya. Entonces el propósito de la dignidad es mantenernos humildes. ¿Y por qué permite a Dios que venga el diablo y un demonio y te bofetee? Para que aprenda humildad. ¿Por qué manda Dios la palabra? Para que aprendamos humildad. Somos muy fanfarrones. Hablamos más de la cuenta. Nos creemos superior que otros, que podemos más que otros. Aleluya. Por eso Pablo aprendió humildad. Mire, si usted no se humilla, Dios lo va a humillar. Va a mandar un demonio porque lo humille. Y le va a permitir que lo humille hasta que usted aprenda humildad. Y si ya se está saliendo del cuarto y se está volviendo a engrandecer, le va a mandar otra vez. Ve, dale un par de bofetadas. Dale un par de sacudidas. Soberbio. Le hablo, y esta no entiende. Le mando mi profeta, le mando mi mensajero, le mando mi consejo, le hablo con la buena, le hablo mensaje tras mensaje, semana tras semana, y esta no entiende, dice el Señor. Soberbio. El Espíritu Santo te ha dicho: ve a pedirle perdón a fulano y no ha ido. ¿Por qué? Porque eres soberbio. Entonces, ¿qué dice? El diablo viene, y te duele, y te va atacando ahí, hasta que aprendas humildad. Ya se puso bueno esto. Yo ya estoy comenzando, hoy vamos hasta las 9. Por eso que Romanos 12:3, Pablo dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Sí, porque a veces tenemos un concepto como que somos mejor que los otros, porque sabemos más en una área, conocemos más, o somos más preparados, tenemos más habilidades que otros, y a veces miramos así, hermano. Y a veces venimos con gran fanfarrón aquí. Y a veces aquí nos agradecemos, nos rebustecemos, pero ahí para afuera. Ay, Señor, ¿y por qué esto y por qué? Dios está permitiendo que te abote el diablo para que aprendas humildad. Y hasta que no pases esa clase, que no pases el examen, ahí vas a estar. Hasta que tengas que aprender humildad. Si no, te va a hacer comer zacate el Señor. Se te va a crecer en las uñas. Y algunas se las ponen. Aleluya. Que le crezca. No necesitas ponértela. Espiritualmente ya las tienes bien crecidas. Somos muy orgullosos. Muy orgullosos. Por eso que el Señor permite que el diablo viene y te pega una arrastrada y no entiende. No entiende. Estoy a prueba. Usted mismo se mete a prueba. Por eso dice Filipenses 2:3.
Algo bien importante. El apóstol dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Mire la actitud. Y era el hombre más ungido. Y esta era la actitud de él. No, aquí yo soy el diácono. Después del pastor, aquí yo soy. Y ni viene a la oración, no viene a los ayunos. Ahí viene tarde. Responsable. Entonces, ¿cuál es el propósito de las actividades? Enseñarnos humildad, adquiramos humildad. ¿De acuerdo? Tercero, diga conmigo, adquirir sabiduría. Adquirir sabiduría. ¿Están de acuerdo? Por eso Proverbios 1:5, el rey Salomón dice, el hombre más sabio de su época, oirá el sabio y aumentará su saber. Y aprenderá sabidurías profundas, cosas que no entendía. Y Dios permite la debilidad, Dios permite la prueba para que aprendas a ser sabio, para que aprendas a ser prudente. Pero no dejas de abrir la lengua, de estirarla más. Aleluya. Por eso dice el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Está hablando con relación a lo humano. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea que el hombre era sensato, el hombre era prudente. El hombre tenía cosas maravillosas que él mejor no decía o hacía para que mucha gente no pensara más alto de él, sino que él pensaba y actuaba con sabiduría, con prudencia. Entonces Dios permite la debilidad y la prueba para que aprendamos a ser sabios y dejemos de ser necios. Porque nos seguimos equivocando en lo mismo y no aprendemos. Entonces Dios dice, pues por ahí, hasta que sea sabio, para que sea prudente. Entonces Dios permite esa debilidad para que adquiramos sabiduría. Esa es una de las frases que me gusta en cuanto a ganar alma. El apóstol Pablo tenía un lenguaje y una actitud de que él siempre se ponía en el lugar de otra persona para poder entender a esa persona. Me he hecho a los gentiles gentiles para ganarme a los gentiles. Me he hecho a los judíos judíos para ganarme a los judíos. Me he hecho débil a los débiles para ganarme a los débiles. Me he hecho fuerte para ganarme a los fuertes. Me he hecho pobre para ganarme a los pobres. Me he hecho rico y Dios me ha dado también riqueza en su momento para estar también hablando con los ricos. En todo y todo, lo que él procuraba era ganar alma. Actuaba con sabiduría. Y un hombre débil. Pero el propósito era adquirir más, y nadie era más sabio que él en su época. Y él hablaba sabiduría de Dios. Porque Dios le mostró que aunque él se creía fuerte, pero era un hombre débil. Generalmente aquellos que aparentemente son fuertes, son los más débiles. ¿De acuerdo? Sansón era el más fuerte de su época, pero era el más débil. Léanlo ahí están huesos. Era el más fuerte, pero era el más débil. ¿De acuerdo? Veamos lo que dice el apóstol Pedro 3:15 acerca de Pablo. Primera de Pedro 3:15 y 16.
Perdón, segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces Pedro está hablando de que a Pablo se le había dado una sabiduría tan grande que a ellos se les era difícil poder entenderla. Ese hombre débil, ese hombre frágil, adquirió sabiduría en esa prueba que tuvo en su humana debilidad. Dios lo llenó de sabiduría. Así también quiere darnos a nosotros. Ese es el propósito de darnos sabiduría, adquirir sabiduría. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿De acuerdo? En cuarto lugar, diga conmigo, mantenernos cerca de Cristo en oración. ¿Qué dice el versículo 8? Segunda de Corintios 12:8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cómo cree que le rogó Pablo? Él le rogaba y le oraba con todo el corazón, quítame este aguijón, quítame esta enfermedad, quítame este diablo encima. Le rogó al Señor, el Señor le dijo que no. ¿Y cuántos enfermos se sanaron? ¿Cuántos milagros el Señor hizo por medio de los apóstoles? Incontable. ¿Cuántas veces de nosotros, muchas veces, perdón, de nosotros oramos y si Dios no responde, si Dios no nos sana y si Dios no nos concede la petición, ya dejamos de orar? ¿Quién pierde? ¿Usted que no ora? ¿O Dios que necesita para sobrevivir su oración? ¿Quién pierde más? Pero este hombre se aferraba a la oración porque sabía que tenía que estar, porque la oración nos mantiene cerca de Cristo. Por eso que le escuchaba la voz del Señor, que le hablaba las revelaciones del Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre que oraba. La debilidad nos lleva a la oración, porque no sabemos responder cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, al menos que la gracia de Cristo venga y nos sostenga. Aquellos que no oran, aquellos que son opuestos a la oración, es porque ellos creen que no necesitan a Dios. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, son los primeros que caen. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos orar. Por eso ese es uno de mis metas, el propósito acá, que seamos una iglesia, no de entretenimiento, sino una iglesia de oración, porque somos débiles. Por eso que estos hombres recibían el poder, recibían la gracia, recibían la sabiduría, recibían las virtudes de Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que era débil y necesitaban a Dios constantemente. Esa es una de las razones por las cuales insisto que oremos, que busquemos al rostro del Señor, que intercedamos, porque somos débiles, somos frágiles y no podemos enfrentar a Satanás, no podemos enfrentar el pecado, a este mundo impío, sin la ayuda de Dios. Por eso que decía
este predicador, benditas debilidades, porque esas debilidades me lleva a estar de rodillas, me lleva a humillarme, me lleva a buscar el rostro del Señor. Y lo dice llorando y quebrantado. Por eso es que eso me impulsa al Señor. O sea que las debilidades nos sirven para aferrarnos en oración al Señor. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando Pablo se convirtió, dice la Biblia que pasó 3 días en ayuno y oración. Viene el Señor y le habla ¿a qué? ¿A su siervo qué? Aleluya. ¿A su siervo qué? No leen la Biblia, ¿verdad? Ahí busquen el capítulo 9 de Hechos. El Señor le habló a su siervo. Aleluya. Y hace poco estuve predicando eso con los hermanos que fuimos allá a la Sacamil. Y no se acuerdan. Ananías, dice bien. Y Dios le dice en el versículo 11, porque Él ora. O sea que Dios sabe quién ora y quién no ora. Él estaba orando. O sea que desde que se convirtió, Él sintió la necesidad. Porque para llevar el propósito de Dios tenía que orar. Porque Él ora, le dice a Ananías, y ha visto en visión. O sea que cuando usted ora, usted le abre la visión espiritual. Y como no ore, ¿qué va a ver? Yo tuve una relación, hermano, vi 2 floreros en el altar, ahí están, físicamente. No oro. Porque se cree que es fuerte y no necesita a Dios. Pero el que ora sabe que necesita de Dios constantemente. Por eso Pablo decía, Romanos 12:2, gozosos en la esperanza, sufrir en la tribulación y constante en oración. Primero Tesalonicenses 5:17 dice, orar sí, cesar en poca, no dejes de orar. No dejes de orar. Siga orando, no se detenga. Oró ayer, ore hoy, ore mañana. Y no deje de orar, orar sin cesar. Tenemos que orar y así como respiramos, así tenemos que orar. Que cada respiración, latido en nuestro corazón, cada paso y movimiento que damos sea una acción de gracia y de alabanza a Dios, porque necesitamos el poder de Dios para enfrentar los desafíos. ¿De acuerdo? En quinto lugar, gloria al Señor. En el versículo 9, ¿qué le dice? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en. ¿Cuál es el propósito de la debilidad? Que experimentemos el poder de la gracia de Cristo. Que nuestra fuerza ante muchas cosas se esfuma en un instante. Pero la fuerza de Dios, dijo el profeta Isaías, es infinita, es poderosa y es eterna. Nunca Dios estará débil ni enfermo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo miraba en su debilidad manifestarse el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de esa gracia. Ese hombre predicó tanto de la gracia, por eso te dice en Romanos 5:20 que donde reinó y abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Y claro, ¿cómo no abundó el pecado cuando estamos sin Cristo? Abundaba.
Pero cuando venimos a Cristo, la gracia sobreabundó. Y cuando estamos hablando de gracia, estamos hablando de poder. Poder para salvar, poder para liberar, poder para sanar. Bástate de mi gracia, porque como Dios dice, yo te voy a dar suficiente poder para que tú puedas vencer esa debilidad, para que tú puedas vencer ese problema, lo vas a vencer. Por eso que decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo que me da la victoria. Entonces el propósito de esa debilidad es experimentar el poder. Y muchos quieren poder y quieren unción. Por eso Dios te ha mandado la debilidad ahí. Porque ahí es donde quiere que Dios manifestarse a su vida. ¿De acuerdo? Por eso es que dice en 2 Corintios 13:14, ahí más adelantito, 13:4, perdón. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Por eso es que ese hombre decía, no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el Evangelio, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea que el Señor le promete que le va a dar la gracia, le va a dar el poder en esa debilidad para poder resistir, para poder enfrentar y luego superar y vencer. Oh muerte, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? O sea que en esa debilidad el Señor muestra su gracia y su poder para salvarnos, perdonarnos, fortalecernos, ayudarnos a salir adelante. Por eso que Él habló, por gracia soy salvo, por la fe, por medio de la fe. Y no es de ustedes, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces ese es el propósito de la vida, experimentar el poder de Cristo, la gracia de Cristo en favor de nuestra vida. Pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea que el Señor le está prometiendo a Pablo que Él no lo va a dejar perecer, que su poder va a estar ahí, su gracia va a estar ahí. Porque Él ya venció a Satanás, Él ya venció el aguijón, Él ya venció la debilidad. Cristo en debilidad fue crucificado. Por eso es que dice Cristo fue crucificado en debilidad. No tenía fuerza ya. Se le acabó la respiración. Las gotas que tenía de sangre las derramó todas. Fue llevado, arrastrado, no podía llevar el madero y vino sin voz de Sirene y le ayudó a llevar el madero. Pero aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Así también nosotros nos identificamos con Cristo en su debilidad, pero también el poder de Cristo reposará sobre nosotros si mantenemos nuestra fe en Él. Experimentar ese poder y que perdamos toda confianza en nosotros mismos. No confíes en tu fuerza. Ese es el otro propósito. Deshacer toda confianza humana, personal, terrenal. Proverbios 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu juventud, no te apoyes en tu fuerza, porque ahora estás fuerte, estás lleno de salud, no te apoyes en eso, no confíes en eso, porque ahora tienes dinero, pero mañana vas a estar miserable y no tienes nada. ¿Dónde está tu confianza? Es ahí donde el poder de Cristo se manifiesta. Cuando nadie te puede ayudar, la gracia y el poder de Dios ahí está disponible. Solo tienes que confiar en el Señor. Dios quiere deshacer toda confianza que tengamos nosotros y confiemos en esa gracia, en ese poder de Dios y lo experimentemos en nuestras debilidades.
Y yo vivo experimentando esa gracia, porque yo sé cuán débil y frágil soy. Pero cada vez me sorprende la gracia y el poder del Espíritu Santo, porque Él es quien nos sostiene. Él es quien nos sustenta. Si no fuera por ese poder, si no fuera por esa gracia, Jesús está hablando del Espíritu Santo, que Él fue, levantó a Cristo al tercer día, y también a nosotros Él nos va a levantar. ¿De acuerdo? En sexto lugar, otro de los propósitos de las debilidades, diga conmigo, adquirir madurez y carácter. Mira el versículo 10, 2 Corintios 12, 9 y 10. Después de decir, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en debilidad, punto. Ahí comienza otra historia. Dice, por tanto, cambió. O sea que la vida de Pablo en ese momento pasó a una dimensión más grande, espiritualmente hablando. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Él estaba pidiendo que lo sanara. Ya no estaba pidiendo para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira el 10 y dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo, ya no me quejo, ya no murmuro, me quedo en me gozo, en las debilidades, en aprietos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué dijo el profeta Habacuc 3:10? Dice el débil. O sea que entre más débil somos, más debemos de gozarnos, porque el poder de Dios nos va a sustentar y nos va a ayudar. Pero esa debilidad es para que adquiramos carácter, madurez. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé de ser niño. Hombre maduro, con carácter, que no se doblegaba ante nada. Y no es que era fuerte, no. Él decía, entre más débil me siento, entre más miserable me siento, más le voy a dar gloria a Dios, porque Él es el que me da la victoria. Y en vez de estarme quejando, en vez de estar murmurando, en vez de estar criticando, mejor me voy a gozar en mis debilidades, en mis pruebas. Madurez, carácter. Por eso Dios permite esa debilidad, por eso Dios está permitiendo esa prueba que estás pasando ahorita. Para que aprenda madurez y carácter. Que aunque estés débil, pero el Señor te va a sacar adelante. ¿Cuánto lo creen? Séptimo lugar. Vamos al versículo 5, donde comenzamos a leer. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mi debilidad. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Cristo en nuestra debilidad. En mí, en nada me voy a gloriar. En nada. Sino que mis debilidades sirven para glorificar a Cristo. No tengo nada por qué gloriarme a mí mismo, ni gloriarme sobre otros. Porque muchas veces nos atamos, es que yo hago esto, yo hago lo otro, aquí este no hace nada, no se mueve, aquí y allá. En nada podemos gloriarnos a nosotros. Lejos esté de mí, dijo el Pablo, de gloriarme a mí mismo, sino en la cruz de Cristo. Que gracias a Él, por medio de Él y para Él, todo es la honra y la gloria para Él. Entonces, nuestras debilidades sirven para glorificar a Cristo. 1 Corintios 10:31 dice, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz, por amor. Vivo para la gloria de Él. Si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, de Cristo soy. Entonces, todo lo que pasemos, la debilidad, las pruebas, las circunstancias difíciles, es para que en medio de esas circunstancias glorifiquemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él se va a glorificar en cualquier necesidad que tengamos, sobre debilidad, sobre pruebas, cualquier necesidad que tengamos, Él va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque Él siempre va a la victoria, siempre va a la respuesta, siempre va a responder y lo va a sacar adelante. Por lo tanto, tenemos que gozarnos de la debilidad y glorificar a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová, aunque esté quebrantado, aunque esté quebrado, en hecho 1000 pedazos, pero esto sirve para glorificar a Dios. Yo no puedo hacer volver el alma de mi hijo, dijo David. Por lo tanto, yo voy al templo y a dar gloria, porque yo sé que ahora está en la presencia de Dios. Él no puede venir aquí, pero yo sí puedo ir donde Él está, a la presencia de Dios. Por eso yo digo, mujer, yo no puedo volver a resucitar de los hijos. Ya Dios se los llevó, pero yo voy a seguir glorificando a Dios en medio del dolor y de la prueba. Porque está débil, está impotente. ¿Cómo se sentía Job? Sus hijos fueron muertos, todo lo perdió. Su esposa le dijo que maldijera a Dios, que dejara de servir a Dios. Y estaba hecho pedazos en su carne. Sus amigos le dijeron, ¿qué? Él glorificó a Dios. Y en vez de estarse quejando, mejor glorifique a Dios, alabe a Dios, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por esa debilidad, por esa prueba, para que usted no ande de soberbio, sino de humildad, para que usted no se crea más super espiritual que otro. Aleluya, sino que sea sabio y piense con cordura, para que estemos cerca de Cristo, orando, buscando su rostro, experimentar su poder, adquirir madurez, carácter, pero sobre todo glorificar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Está enfermo, está quebrado, está en cualquier situación, glorifica a Dios. Deja de estar quejando, hombre. El mundo era un machito, ¿verdad? Un machita. Pero esto es para gente que tiene debilidades, que tiene pruebas, pero por encima de todo eso glorifica al Dios de los cielos. Porque Nabucodonosor, que creía el más fuerte, y de hecho era el más fuerte porque Él se lo permitió en la tierra, pero ante Dios no hay fuerte, ante el diablo no hay fuerte, ante el pecado no hay fuerte. El único fuerte y valiente y poderoso es Jesús, el Hijo de Dios. Él venció ya. Sigue el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está ni debe ser nosotros, sino aquel que venció la cruz. En Él debemos de gloriarnos, a Él debemos de glorificarnos, a Él debemos de honrarnos. Así que, usted es débil, yo soy débil. Pero yo sé que es Cristo. Cristo nos va a sacar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se frustren. No se frustren, no digan, ya la regué, metí la pata, cometí tal o cual cosa. Voy a dejar de seguir a Cristo. No, te va a ir al infierno. Hay un solo camino, Cristo. Aprende de tus debilidades, goza de tus debilidades, para que no te creas más que otro. Aleluya. Por eso, hermano, no tiene por qué andar viendo los defectos y los errores de otros, los pecados de otros. Preocúpese por su vida, porque usted también es frágil y débil. Cuidémonos y glorifiquemos a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Oirán los mansos y se alegrarán.
Engrandecea conmigo a Jehová y exaltemos a una su santo nombre. Todo sea para glorificar a Dios. Póngase de pie. Gracias, Padre.